Nancy cerró los ojos esa noche pensando que estaba a salvo. Tommaso Cioni esperó hasta que la puerta del garaje se cerró completamente. Eran las 9:50 de la noche del 31 de enero de 2026. Él la vio entrar, él se fue. Y en ese momento, Nancy Guthrie estaba completamente sola dentro de esa casa de 5 habitaciones en las colinas de Catalina, en Tucson, Arizona. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho todavía. Lo que acabas de escuchar, esa imagen de Sioni esperando que la puerta cerrara antes de irse, esa imagen que todos presentaron como el gesto final de un hombre que se preocupaba por su suegra, ese momento que las autoridades mostraron como la última confirmación de que Nancy estaba segura dentro de su hogar. Eso no fue el principio del peligro. Eso fue casi el final de una trampa que llevaba semanas tendida, porque alguien ya había estado ahí antes, no el 1 de febrero, no esa madrugada cuando la cámara del timbre captó a un hombre enmascarado, armado, con guantes de goma gruesos y una mochila negra de 25 litros de la marca Ozark Trail. No esa noche cuando el sistema de seguridad se desconectó a la 1:47 de la madrugada. Alguien había estado parado frente a esa misma puerta días antes, semanas antes, con una máscara, sin mochila, sin el equipo completo, solo observando, solo aprendiendo, solo midiendo. La ABC News fue la primera en reportarlo. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que una de las imágenes que el FBI publicó del sospechoso, la imagen donde el hombre aparece sin mochila, no fue tomada la noche del 1 de febrero. Fue tomada en un día diferente, un día anterior a la desaparición de Nancy, la misma cámara NES de la entrada, el mismo hombre enmascarado, la misma puerta, pero sin los instrumentos del crimen. Esa visita fue una visita de reconocimiento. Piénsalo, piénsalo bien. Un hombre se acerca a la puerta de una anciana de 84 años con una máscara en el rostro, mira la cámara, se da cuenta de que está siendo grabado y se va, pero no desaparece para siempre, no entra en pánico, no abandona el plan. Simplemente regresa días después, esta vez con todo preparado, con guantes para no dejar huellas, con una mochila que cargaba todo lo que necesitaba para esa noche y con una pistola en una funda mal puesta sobre su cuerpo, una funda con características tan únicas que los investigadores se empezaron a rastrear tiendas de armas en todo Tucson buscando ese modelo específico. Ese nivel de planificación no es el de alguien que actuó por impulso. Ese nivel de planificación es el de alguien que estudió a Nancy Guthrie, que sabía sus rutinas, que sabía cuándo salía, que sabía cuándo regresaba, que sabía que los sábados por la noche visitaba a su hija Annie y a su esposo Tommaso Cioni, que sabía que Cioni siempre la traía de regreso cerca de las 10 de la noche, que sabía que después de eso la casa quedaba en silencio, sin personal, sin visitas, sin nadie, porque Nancy vivía sola. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942 en Fort Wright, Kentucky. Tenía 84 años. Llevaba más de 5 décadas viviendo en Tucson. Era una mujer de fe profunda, de rutinas fijas, de vida ordenada. Todos los domingos por la mañana participaba en el servicio de su iglesia a través de una transmisión en vivo. Todos los sábados visitaba a su familia. Era predecible en el mejor sentido de la palabra. Confiaba en las personas. Vivía en una casa de 3.776 pies cuadrados en uno de los vecindarios más tranquilos y exclusivos de Tucson, y alguien usó todo eso en su contra. El 31 de enero de 2026, Nancy tomó un Uber desde su casa a las 5:32 de la tarde para ir a cenar con Annie y Tommaso. El chofer la llevó, ella llegó, cenaron, jugaron, pasaron tiempo juntos como cualquier familia normal en cualquier sábado normal. Luego, alrededor de las 9:45 de la noche, Tommaso Cioni la trajo de regreso en su Honda CR-V azul. El registro del garaje confirma que la puerta se abrió a las 9:48 de la noche. Se cerró 2 minutos después.
Las cámaras de los vecinos confirmaron que el carro de Sioni salió del lugar exactamente a las 9:50. Sioni esperó, eso es importante, él esperó a que la puerta cerrara antes de irse, porque era su costumbre, porque se preocupaba, porque quería asegurarse de que su suegra estuviera adentro y a salvo. Pero lo que Sioni no podía saber, lo que nadie podía saber esa noche, es que la amenaza no venía del exterior en ese momento. La amenaza ya había mapeado ese hogar, ya había identificado los puntos ciegos de las cámaras, ya sabía exactamente dónde estaba el timbre digital, el dispositivo NES que Nancy usaba como sistema de seguridad, y ya sabía cómo desactivarlo. Porque a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero, la cámara del timbre se desconectó. Ese fue el primer movimiento oficial registrado en los sistemas esa noche. No fue un fallo técnico, no fue un corte de luz, fue una acción deliberada. El sospechoso se acercó a la entrada con una confianza que dejó a los analistas de comportamiento sin palabras. La exagente del FBI, Brianna Fox, la misma experta que ayudó a resolver el caso de los estudiantes asesinados en Idaho, describió al sospechoso de una manera que se te queda grabada en la mente. Ella dijo que el hombre caminaba como si esa fuera su casa, que no mostraba nervios, que no miraba atrás, que no dudaba, que tenía lo que ella llamó una actitud de bravuconería total, como si estuviera completamente convencido de que iba a escapar. Y hasta hoy, 5 de abril de 2026, eso es exactamente lo que ha hecho. 64 días, cero sospechosos identificados públicamente, cero arrestos, cero nombres sobre la mesa. Pero retrocedamos porque hay algo más que necesitas entender sobre esa noche, algo que Savannah Guthrie misma reveló semanas después en su entrevista más desgarradora con Hoda Kotb. Cuando la familia llegó a la casa de Nancy el domingo por la mañana, después de que su amiga llamara para decir que Nancy no había aparecido en el servicio de la iglesia, encontraron algo que nadie esperaba. Las puertas traseras de la casa estaban abiertas, no rotas, no forzadas, abiertas, simplemente abiertas. Eso cambia todo, porque si las puertas traseras estaban abiertas cuando Sioni dejó a Nancy esa noche, si el intruso ya estaba adentro o ya había comprometido el acceso posterior antes de las 9:50 de la noche, entonces la pregunta no es solo quién se llevó a Nancy. La pregunta es cuánto tiempo llevaba ese alguien esperando dentro o alrededor de esa casa, mientras Sioni esperaba pacientemente en la entrada a que la puerta del garaje cerrara. La geometría de este crimen es aterradora cuando empiezas a verla completa. El sospechoso visitó la propiedad al menos una vez antes del 1 de febrero. Los investigadores saben que hay dos fechas críticas, además del día de la desaparición, el 11 de enero y el 24 de enero. La familia Guthrie publicó un comunicado pidiendo a la comunidad que revisaran sus cámaras, sus diarios, sus mensajes de texto, sus recuerdos, específicamente alrededor de esas fechas. El 11 de enero en la noche, el 24 de enero, el 31 de enero. Esas fechas no son aleatorias. Esas fechas representan un patrón de reconocimiento y planificación que los investigadores ya identificaron, pero no han explicado públicamente en su totalidad. La exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, fue directa al respecto. Ella dijo que el hecho de que el sospechoso haya visitado la propiedad el 11 de enero, semanas antes del secuestro, demuestra el nivel de compromiso que este individuo tenía con su plan. Fue un movimiento arriesgado. Si alguien lo hubiera visto esa noche, quizás Nancy nunca habría sido secuestrada, pero nadie lo vio. O si alguien lo vio, no lo reportó. O si lo reportaron, los investigadores aún no lo han conectado. Y eso nos lleva al otro problema central de este caso, los errores que cometió la investigación desde el principio. Una fuente anónima dentro de las fuerzas del orden, alguien que habló con News Nation ocultando su identidad por miedo a represalias profesionales, reveló algo que explica parte de por qué este caso lleva 64 días sin resolverse. Según esa fuente, cuando los primeros respondedores llegaron a la escena, no trataron la desaparición
de Nancy como un crimen, la trataron como una búsqueda de personas mayores extraviadas, asumieron que Nancy simplemente había salido a caminar y se había perdido. Un error que, según la fuente, retrasó todo el proceso inicial de preservación de la escena del crimen. La fuente fue más lejos. Dijo que los detectives tuvieron que volver a la casa de Nancy, no una, sino varias veces después de la primera respuesta. Y en el mundo de las investigaciones criminales, eso es una señal inequívoca de que la escena no fue asegurada correctamente desde el principio. Cada regreso al lugar del crimen es un reconocimiento implícito de que algo se hizo mal, que algo no se recogió, que algo no se documentó como debería. Y si eso no fuera suficiente, también salió a la luz que el supervisor encargado de la investigación principal del caso nunca antes había trabajado en un homicidio, nunca el caso más complejo y mediático de secuestro en Arizona en décadas, el caso que capturó la atención de toda la nación, el caso que llevó al presidente Donald Trump a llamar personalmente a Savannah Guthrie para ofrecer recursos federales adicionales. Ese caso fue asignado a alguien sin experiencia en homicidios. El sindicato que representa a más de 300 agentes del departamento del sheriff de Pima County no tardó en reaccionar. Realizaron una votación de no confianza contra el sheriff Chris Nanos. El resultado fue aplastante. 241 miembros votaron por la opción de no confianza y renuncia. 0 votos de confianza. 0. Mientras todo esto ocurría a nivel institucional, el mundo exterior recibía otra capa de horror, las notas de rescate. Días después de la desaparición de Nancy, múltiples medios de comunicación comenzaron a recibir cartas. TMC recibió una, 2 estaciones de noticias locales de Tucson recibieron otras. Las cartas pedían millones de dólares en Bitcoin. Incluían una dirección de Bitcoin real, verificada, tenían plazos, tenían consecuencias implícitas si no se pagaba y contenían detalles específicos sobre Nancy, detalles que supuestamente solo alguien que la tuviera podría conocer. La familia respondió públicamente. Savannah Guthrie, en un video grabado junto a sus hermanos Annie y Cameron, miró directamente a la cámara y dijo que recibieron el mensaje, que entendían, que le pedían al secuestrador que devolviera a su madre. Dijo que estaban listos para escuchar, dijo que pagarían. La dirección de Bitcoin era rastreable. Eso es algo que la mayoría de los secuestradores no entienden. Un experto en ciberseguridad que apareció en el programa Crime Stories with Nancy Grace explicó que cualquier dirección de criptomonedas en una investigación criminal es inmediatamente una pista activa. Cada transacción en la cadena de bloques de Bitcoin es pública, trazable, inmutable. No hay forma de hacerla desaparecer completamente si los investigadores tienen los recursos correctos y el FBI los tiene. De hecho, poco tiempo después hubo actividad en la billetera digital vinculada a la nota de rescate. Alguien realizó una transacción. Arizona's Family confirmó que se registró al menos un movimiento alrededor de las 5 de la tarde de un martes. El monto no fue divulgado, pero la actividad existió. Y esa actividad le dio a los investigadores algo que no habían tenido antes, un rastro digital. Paralelamente, el FBI logró recuperar imágenes que parecían perdidas para siempre. Los registros del timbre NES de Nancy habían sido borrados, corrompidos o eran inaccesibles, según el director del FBI, Kash Patel, quien tuiteó personalmente las nuevas imágenes desde su cuenta de X. El FBI trabajó con socios del sector privado, incluyendo a Google, para recuperar datos residuales de los sistemas backend de la Cámara. Y fue así como obtuvieron el video más importante del caso, el hombre enmascarado, armado, con guantes gruesos, con la mochila Ozark Trail, parado frente a la puerta de Nancy, intentando primero golpear el timbre para derribarlo y cuando no pudo, cubriéndolo con ramas de una planta en maceta, que estaba justo al lado de la entrada.
Ese hombre medía entre 5 pies 9 y 5 pies 10 de estatura, complexión media, bigote negro visible debajo de la máscara. La funda donde cargaba la pistola tenía características únicas, características que, según el sheriff Nanos, eran tan específicas que esperaban que alguien en el área de Tucson las reconociera. Nadie las reconoció públicamente, o si alguien lo hizo, el miedo fue más grande. Y ese es el otro elemento de este caso que los analistas han señalado repetidamente. El silencio, no el silencio de los investigadores, aunque ese también ha sido objeto de críticas, sino el silencio de alguien en el entorno del sospechoso, porque ese hombre no actuó en el vacío. Planeó esto durante semana, visitó la propiedad múltiples veces, consiguió una mochila específica, una funda específica, guantes específicos, tenía acceso a información sobre las rutinas de Nancy. Todo eso implica una red, ya sea mínima o más amplia. Alguien sabe algo. Por eso la familia ofreció $1 millón, no solo para encontrar a Nancy, sino para quebrar ese silencio. Jonathan Wackrow, ex agente del servicio secreto bajo el presidente Obama, explicó la lógica detrás de esa recompensa de forma muy clara. El objetivo no era el propio sospechoso, el objetivo era su órbita, sus amigos, sus familiares, sus posibles cómplices, las personas que quizás saben algo, pero que hasta ese momento no habían tenido suficiente incentivo para arriesgarse a hablar. $1 millón puede cambiar ese cálculo. El marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su teléfono a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero de 2026. Eso es lo último que los sistemas digitales registraron de Nancy Guthrie con vida. Desde ese momento hasta hoy, 64 días después, no ha habido prueba de vida confirmada. No hay un sospechoso detenido, no hay un nombre. La investigación ha entrado en su tercer mes, con lo que una fuente interna describió como ningún nombre sobre la mesa. Y Savannah Guthrie, la hija que lo dejó todo, que abandonó su silla en el Today Show, que renunció a cubrir la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que apareció en cámara rota, llorando, suplicando, dijo algo que resume todo el peso de este caso. Dijo que se despertaba desconsolada cada noche, que imaginaba el terror de su madre, que la escuchaba en sus pensamientos, que no podía llorarla porque hacerlo sería rendirse, y que también sabía en algún rincón de su corazón que quizás su madre ya no estaba,